el 5 de octubre de 1986 y fue nombrado director del Secretario Diocesano de Liturgia. En Roma también obtuvo la diplomatura en arte sacro. Junto a la dirección del Secretariado Diocesano de Liturgia, fue también director de la Casa Sacerdotal de Toledo entre los años 1991 y 1994. Desde este año no ha sido profesor de liturgia en el Instituto Teológico de San Ildefonso. Gran parte de su ministerio sacerdotal lo ejerció como rector del Seminario Mayor San Ildefonso, cuando fue obispo de la sede primada don Francisco Álvarez Martínez. En el año 2000 fue nombrado capellán mozárabe de la Iglesia Catedral Primada y en el año 2001 canónigo del Excelentísimo Cabildo. Don Antonio Canizares lo nombró vicario general de la diócesis en el año 2002 y luego vicario episcopal para asuntos económicos y ecónomo diocesano en el año 2007. En la actualidad es vicario general y ecónomo diocesano de la Arquidiócesis de Toledo y párroco de la parroquia de Santo Tomé. También enriquece. Pero aquí dice esto. La fidelidad a la letra, a la palabra. Bueno, y ahora el 22 de abril ha sido nombrado por el Santo Padre Benedicto XVI consultor de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y en el año 2006 recibió el nombramiento de capellán magistral de la Soberana Orden Militar de Malta. Monseñor Ferrer, después de todas nuestras imperfecciones, por favor, denos su palabra y precísenos un poco. Bueno, muchas gracias. Lo importante es pues que como liturgista vengo a este encuentro de canonistas con un espíritu de colaboración entre estas dos ramas de la ciencia teológica. En el fondo, muchas veces se piensa que nada tienen que ver el derecho y la liturgia. A veces porque el Código de Derecho Canónico, casi en sus primerísimos cánones, ya dice que deja a los libros litúrgicos todo lo que se refiere al derecho litúrgico. Pero luego sabemos que hay toda una sección del Munus Sanctificandi dentro del derecho canónico, como en nuestra congregación del culto divino y la disciplina de los sacramentos, hay toda una sección dedicada a las cuestiones relativas a la disciplina de la liturgia y de los sacramentos, donde hay, a pesar del último motu propio del Santo Padre, reestructurando la congregación, que nos quitó algunas competencias del campo jurídico en relación al matrimonio, rato y no consumado, y algunas cuestiones relativas a la nulidad de la ordenación sacerdotal, hay toda otra serie todavía de pequeñas cuestiones a caballo entre la liturgia y el derecho que están dentro del ámbito de la congregación. Por lo tanto, hay una larga tradición de colaboración entre estas dos disciplinas. Baste señalar que también muchas veces los maestros de ceremonias de las catedrales se extraían del ámbito de los canonistas, dado que les correspondía aplicar la legislación litúrgica, las rúbricas, de modo que las celebraciones de las catedrales fueran ejemplares. Y hoy por hoy el mismo maestro de ceremonias del Santo Padre, Monseñor Guido Marini, es un canonista, que era el secretario canciller de la diócesis de Génova. Por lo tanto, pues es con este espíritu de colaboración entre las dos disciplinas que me acerco a ustedes. El Santo Padre, en su preocupación por la liturgia, que ha venido siendo como un tema central de su pontificado, ha insistido en la fundamentación teológica de la liturgia. Y al ahondar en esa fundamentación teológica de la liturgia, ha tocado en varias ocasiones también una cuestión que nos pone en relación con la investigación del ámbito del derecho. Es la preocupación por el derecho de Dios, por atender por parte de la Iglesia el derecho
que Dios tiene de ser amado, servido, adorado, es decir, que se le rinda un culto tal como a Él agrada. Y ese es otro nuevo motivo para la colaboración en la investigación teológica entre ambas materias. Pero yo, en mi ponencia de hoy, frente a ustedes, voy a tratar un tema tal vez de menos hondura teológica, pero que creo que es de actualidad y que puede tener interés para todos. Recientemente hemos visto cómo la legislación eclesiástica se enriquecía con una serie de disposiciones que tienen un horizonte profundamente ecuménico en gran medida, que es como abrazar dentro de la comunión eclesial a hermanos que, compartiendo nuestra misma fe, no estaban muchas veces en esa plena comunión con la Iglesia Católica. Y también se buscaba, de alguna manera, ahondar en lo que es la vida de comunión en el interior de la misma Iglesia en relación a temas de gran importancia en el ámbito litúrgico. Me refiero al motu proprio Summorum Pontificum del 2007, con su instrucción de aplicación Universae Ecclesiae del año 2011, y a la Constitución Apostólica Anglicanorum Cetibus del año 2009. Estos dos documentos, particularmente Summorum Pontificum, con una difusión en su aplicación universal, pues ha suscitado entre los canonistas una serie de preguntas, porque a veces nos enfrentamos en este documento a una terminología nueva, empezando por el hablar de, dentro de la unidad del rito romano, de dos formas, una ordinaria y otra extraordinaria. Y además, muchas veces las preguntas es ¿qué se ha de entender en este sentido por ordinario y extraordinario? ¿En qué sentido usa el Santo Padre estas expresiones? Y luego una serie de problemáticas de tipo concreto a la hora, sobre todo, ya no de la concesión simplemente de la Eucaristía, sino de la celebración de algunos sacramentos, tal y como apunta también este motu proprio. Yo voy a tratar de ofrecer una serie de datos, unos de tipo histórico y luego otros de aplicación práctica, siguiendo un poco la instrucción Universae Ecclesiae, para tratar de comprender mejor. Y pienso que, oídas estas palabras mías por ustedes, expertos en derecho, les pueden sugerir pistas para una aclaración y para una ejecución fiel de los mandatos pontificios, pero también sacando de dudas y ofreciendo soluciones concretas a los obispos que a veces se encuentran con estas dificultades, o a los sacerdotes que interrogan a su obispo sobre cómo afrontar tal o cual situación práctica de orden litúrgico, pero con repercusiones también en el ámbito del derecho canónico. Una cosa hay que señalar, que el motu propio permite utilizar los libros que existían, libros litúrgicos que existían en 1962, pero no dice que no se cumpla el derecho canónico del 83. No dice en ningún momento que a esos libros litúrgicos hay que interpretarlos en el marco del derecho que entonces había, sino que hay que hacer el esfuerzo, que no es a veces fácil, de una adaptación para poder usar unos libros del año 62 con el derecho del 83 y buscar soluciones a las diversidades que puedan darse en la aplicación de algunos principios que afectan a la legislación sobre los sacramentos del Código del 83. Bueno, pues hechas estas salvedades, entramos ya en nuestra materia,
tratando de ofrecer unos precedentes históricos que puedan ayudar a encuadrar la legislación canónico-litúrgica sobre algunas nuevas realidades eclesiales. Y quiero partir del concepto específico de rito que encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, referido en los números 1202 y 1203. Si queremos emplear el término rito en sentido estricto dentro del lenguaje teológico católico, hemos de remontarnos al momento en que el cristianismo empieza a ser mayoritario en algunas sociedades del mundo antiguo, tras crecer y desarrollarse en un ambiente de persecuciones. Con la paz se inicia un proceso de interesantes clarificaciones doctrinales que dan lugar a la misma teología y a la aparición de diversas escuelas: Alejandría, Antioquía, Edesa. Paralelamente, se produce una gradual codificación de la liturgia y el surgir de los primeros libros litúrgicos propiamente dichos. Al igual que las inquietudes de perfección y de seguimiento más fiel del ideal evangélico darán lugar al desarrollo del monacato. Todos estos ricos fenómenos, en diversas sociedades fuertemente cristianizadas, dan lugar a lo largo de los siglos IV al VI al nacimiento de los diversos ritos cristianos, un claro ejemplo de inculturación de la fe tras más de 500 años de acción evangelizadora de la Iglesia en el mundo mediterráneo y del Oriente, desde la India a las Islas Británicas. Con esta perspectiva podemos definir como rito esa peculiar forma de vivir y expresar la común fe cristiana en un particular contexto cultural, normalmente en torno a una metrópoli que actúa en la región como foco político y cultural. Este particular contexto cultural y esta vivencia en él de la fe cristiana se traduce en unas tradiciones propias en lo teológico, en lo disciplinar. Los concilios van legislando, en lo espiritual se va haciendo un estilo de vida cristiana, unas formas de ascetismo y de monacato, y en lo litúrgico van naciendo unos peculiares libros litúrgicos. Así, ritos se suelen considerar en Oriente el alejandrino, el antioqueno, el armeno, el maronita, el bizantino, que es el que se desarrollará más ampliamente al extenderse incluso hasta bajo la forma de bizantino eslavo en Rusia. Por su parte, en Occidente, aunque en un principio se pudo hablar junto al romano, ligado a la capital del Imperio de Occidente, del rito ambrosiano en Milán, del galicano en la Galia narbonense, del africano en Cartago y el norte de África, del céltico en la isla de Irlanda y del hispano en lo que es hoy en día la península ibérica, a partir del siglo VIII, con la invasión musulmana del norte de África y de la península ibérica y la política imperial de los francos, especialmente desde Carlomagno, se produce un curioso fenómeno de unificación que nos hace hablar de un único rito latino y a veces llamado también romano, aunque en su seno se conserven, especialmente en lo litúrgico, diversas tradiciones locales. Este fenómeno se puede considerar consumado con la llamada Reforma Gregoriana del siglo XI y vendrá ratificado por los concilios posteriores en Trento e incluso el Vaticano II, así a lo largo de los siglos. De aquí nace la originalidad del rito latino. ¿Qué quiero decir? Que en Oriente la vinculación es como más estrecha en torno a esas formas
de un derecho particular, una liturgia particular y una tradición espiritual y teológica común. Y los ritos son como más reducidos, tienen un ámbito de aplicación y de desarrollo más reducido, aunque luego, por la condición personal de la vinculación a los mismos, se han podido ir extendiendo a otras latitudes, pero siempre haciendo referencia al lugar geográfico de origen. Como aquí en Argentina existen diócesis, me parece, de ritos orientales. Pero en el caso del Occidente se rompe esta vinculación tan estrecha y lo que aparece es que se va formando una tradición canónica, teológica y espiritual común a todo Occidente, y las divergencias más ligadas, las diferencias más que divergencias, más ligadas a un ámbito más restringido, más ligado a una zona geográfica, quedan solo para el aspecto litúrgico, para la celebración del culto divino. Y a veces no en la integridad del culto divino, sino solo para algunas acciones litúrgicas. Pensemos, por ejemplo, que en el caso de la tradición hispano-mozárabe, solo se celebran en el rito hispano-mozárabe la iniciación cristiana y el matrimonio, la misa, la Eucaristía y la celebración también de la liturgia de las horas. Pero por lo que se refiere a otros sacramentos, se sigue el rito romano. Por ejemplo, desde el momento en que la liturgia mozárabe quedó reducida a la ciudad de Toledo, solo se ordenan sacerdotes en rito romano, no se ordenan sacerdotes en rito mozárabe. Por lo tanto, pervive una dimensión que llamamos rito, pero solo en el sentido litúrgico, y por lo demás los elementos característicos de un rito, un derecho propio, una tradición teológico-espiritual propia, se ha extendido y unificado en todo el ámbito del Occidente, dando lugar a lo que propiamente debíamos llamar rito latino, porque lo que tienen en común entre sí todos estos pueblos es la común raíz de la expresión y la cultura de raíz latina. Originalidad propia del rito latino. Y aquí encontramos una referencia al Catecismo, en el número 1203, y a la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium número 3. La historia del Occidente latino determina en gran medida su originalidad como rito cristiano. Las invasiones de los pueblos bárbaros a partir del siglo V van a introducir en el Imperio Romano de Occidente un principio disgregador que irá cuajando en las luchas entre los diversos grupos de invasores. Algunos de estos pueblos buscarán con peculiar empeño la asimilación con los romanos residentes en los territorios que habían invadido, incluso hasta llegar a querer estrechar un nuevo vínculo de comunión con la urbe, con la antigua capital imperial, Roma, buscando ser más compactos y fuertes frente a los otros pueblos bárbaros vecinos o transeúntes. Este interés sociopolítico se une a las estrictas motivaciones religiosas en la conversión al catolicismo de francos o de suevos y a la voluntad de abrazar incluso el rito romano en lo litúrgico, primero por parte de los suevos y más tarde, bajo Carlomagno, por parte de los francos. Es decir, buscaban reivindicar la herencia del Imperio Romano y lo querían expresar también incluso adoptando la liturgia de la urbe de Roma. Ciertamente esta política religiosa, favorecida luego por el Sacro Imperio Romano Germánico y más tarde por el movimiento cluniacense y el mismo papado, mantendrá viva en Occidente una noción de unidad cultural que servirá de contrapeso al creciente nacionalismo de las potencias que van surgiendo en Europa, a pesar del duro revés
que significaría el movimiento de la Reforma, el protestantismo, es decir, que lo que dio unidad a Occidente fue la fe católica. Y esta unidad bajo el rito latino de todos los pueblos que poco a poco se van transformando en nacionalidades, en estados nacionales con fuerte voluntad de predominio entre ellos. La política religiosa de los francos, culminando en la romanización de su imperio bajo Carlomagno, llevará a la desaparición de las diversas liturgias locales merovingias y a la del mismo rito galicano, el galicano antiguo, asentado principalmente en la Galia narbonense, que era una zona fuertemente romanizada, pero en su expansión italiana lleva al eclipsamiento por un largo periodo, casi hasta el siglo XI, del mismo rito milanés y de diversas liturgias locales del norte de Italia. Lo mismo ocurrirá en la Marca hispánica, en la actual Cataluña, conquistada a los musulmanes por parte de los francos y donde comienza una pugna con la mozarabía del centro de la península y una progresiva sustitución del rito hispano por el romano germánico. La idea unificadora bajo el rito romano del occidente, que es propia de Carlomagno, es heredada, consolidada y difundida por el monacato cluniacense y por el mismo Camino de Santiago dentro de España, lo que lleva a la supresión del rito hispano en el año 1080 en el llamado Concilio de Burgos. No obstante, gracias a la colaboración de los mozárabes de Toledo con el rey Alfonso VI, de cara a obtener la capitulación de los gobernantes musulmanes de la ciudad y la pacífica entrega al rey cristiano de la misma, antigua capital del imperio visigodo, el antiguo rito hispano se conservará, aunque sea parcialmente, en esta ciudad, como un privilegio. De la liturgia antigua de Hispania se conservará en la ciudad de Toledo la Eucaristía, misa y viático, y el matrimonio, y junto a estos sacramentos el oficio divino, y seguramente una serie de bendiciones. Por lo que se refiere al rito milanés, sometidas sus tierras del dominio político de los francos, Carlomagno las conquista a finales del siglo VIII y principios del siglo IX, finales del VIII, principios del IX, el rito sufre una seria arremetida en la que se pierden en gran medida los primeros libros litúrgicos de Milán y terminan componiéndose unos nuevos que son los hoy por hoy conocidos, que nacen entre el siglo IX y el siglo XII. Se trata de libros fundamentalmente para la Santa Misa y el oficio divino, nada más. Estas pervivencias, más allá de la reforma gregoriana, de diversas formas litúrgicas dentro del único rito latino del occidente, servirán para legitimar otra serie de variedades litúrgicas dentro ya de la misma liturgia romana. Es decir, que en la Edad Media el fenómeno que se va a producir es que no solo van a pervivir formas litúrgicas que provenían del rito ambrosiano y del rito hispano dentro de la unificación bajo el rito latino, sino que la liturgia romana, que se ha extendido por muchos países de la Europa medieval, encontrará e irá ofreciendo diversidades en su seno, pequeñas expresiones de originalidad local, diversidades que nacen de la pervivencia de usos locales antiguos y de la naturaleza misma de unos libros litúrgicos que se han de copiar a mano, uno a uno. De hecho, a finales del siglo XI, como encarnando los ideales de la reforma gregoriana y su sed de perfección moral y espiritual, surgen nuevas órdenes religiosas que introducirán también en su liturgia, la romana, algunos elementos propios que no llegan a mutar la unidad fundamental de la misma, se mantiene la unidad esencial del rito romano, pero siguen en esto la costumbre de la mayoría de las iglesias locales. Se trata, en primer lugar, de los cartujos, que nacen en el 1084,
los cistercienses en el 1098. Siguen los premostratenses en el 1126. Luego vendrán los carmelitas, nacidos en Tierra Santa en 1156 y aprobados por Honorio III en 1226, venidos a Europa occidental al complicarse la situación en Palestina, dado el conflicto abierto con el Islam. Ellos vienen para Europa en 1238. Y finalmente destacan por su ulterior desarrollo y expansión los dominicos, fundados en Toulouse por Santo Domingo de Guzmán en 1215 y confirmados por Honorio III en 1216. Y los franciscanos, que funda San Francisco en Asís en 1210 y que Honorio III aprueba en 1223. De entre las diversidades propias de las iglesias locales, además de las órdenes religiosas, también algunas iglesias locales desarrollan cultos o formas litúrgicas propias. Hemos de destacar los llamados ritos de Lyon, en Francia, la sede primada de las Galias, y de Braga, Portugal, el primado de Braga, que sosteniendo la pervivencia de elementos locales propios en esas sedes primaciales, dan forma en torno a los siglos XI y XII de unas variantes del rito romano que han llegado hasta nuestros días, puesto que cuando Trento realiza la unificación más fuerte de la liturgia romana, respeta aquellas tradiciones que tienen más de un siglo. Y por lo tanto, todas estas tradiciones que hemos mencionado de órdenes religiosas y de estas iglesias locales primadas de Francia o de Portugal se conservarán. Todas estas diversas formas de celebrar la liturgia han permanecido dentro de la unidad plural de teología, derecho y espiritualidad del occidente cristiano, en lo que se ha dado en llamar el rito romano, o más exactamente, rito latino. Algunas de ellas, como hemos visto, poseen una autonomía litúrgica mayor, como el rito ambrosiano o sobre todo el hispano-mozárabe. Otras se presentan como variantes del rito romano en las que pervive una antigua liturgia independiente, como es el caso de los ritos bracarense y lionés, y otras, finalmente, como formas peculiares del mismo rito romano germánico. Es el caso de las liturgias propias de algunas órdenes religiosas que hemos citado. Estas variadas expresiones de la liturgia del único rito latino se conocen tras la Reforma Gregoriana, se mantendrán tras el Concilio de Trento y han llegado a nuestros días, estando muchas de ellas aún en proceso de adaptación a las enseñanzas litúrgicas del Concilio Vaticano II. Tras la ruptura protestante, buena parte del occidente cristiano se aparta de la comunión con Roma y comienza un proceso de distanciamiento litúrgico respecto al occidente católico. Un primer paso significó la traducción de la liturgia romana, acentuando usos locales e introduciendo pequeños retoques de corte reformista. Esta es la liturgia que aún, a grandes rasgos, han conservado las iglesias altas o episcopales, algunos anglicanos y los luteranos suecos principalmente. Más adelante, el mismo Lutero procede a una radicalización de sus actitudes litúrgicas que obedece a una real ruptura teológica con la tradición, dando lugar a una liturgia propiamente de la Reforma, que se traduce prácticamente en liturgia de la palabra. Esta es la liturgia de gran parte de las iglesias luteranas y particularmente de todas las que arrancan del presbiterianismo calvinista. Estas segundas, las calvinistas, por carecer de la mayor parte de los elementos de la liturgia católica, son difícilmente reconducibles a la unidad sustancial del rito romano. Pero no así las primeras, anglicanismo, Iglesia Alta, y la liturgia de la Iglesia luterana de